Bendiciones en el nombre de Jesús desde Camagüey, Cuba. Damos gracias al Señor por este congreso sobrenatural de liderazgo que ustedes han tenido a bien hacer esta vez y con esta modalidad de las redes sociales. Gracias al Señor por el pastor Néstor Aguilar allá en Boca del Río, en Veracruz. Mucho cariño para él. Agradezco a Dios por el apóstol Samiti. El apóstol Samiti fue de gran bendición, pues yo entré a esa área de México, esa área de Veracruz, México, a través de él y demás. Muchos saludos para el apóstol Samiti, de una forma especial Benito y toda la congregación de Boca del Río en Veracruz. Gracias al Señor. Algunos lo conozco, otros no, pero son para mí de gran bendición y por eso es de mucha alegría desde Cuba en este domingo 23 de agosto ser parte de este congreso. Doy gracias al Señor por todos los amigos que nos han antecedido, nos van a seguir después. La palabra que han traído ha sido de gran bendición, edificación para el cuerpo de Cristo. Y quiero seguir, este evento es para líderes, más que para miembros sencillos, es para líderes, para personas que quieren estar más allá que sentado en una silla, que ser adornos de una pared, sino ser personas de impacto, porque el congreso es de liderazgo y un liderazgo sobrenatural. Y quiero que en este día tengan un poco de paciencia conmigo. No voy a ser tan extenso, pero sí quiero darle un tema sobre fundamento apostólico, pues el liderazgo es fundamento, viene de fundamentarse, de estar cimentado, y un liderazgo sin fundamentación, sin cimentación, es un fracaso a la vista, a la deriva, un barco a la deriva. Dice la escritura en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que estaré hablándole algunos elementos históricos muy interesantes que si no lo conocemos podemos fracasar de una forma peligrosa. Y realmente Dios nos está demandando tener un liderazgo reformado, un liderazgo libre de tradiciones. O sea, cuando hablo de tradiciones estoy hablando de costumbres estériles. Cada ministerio sabe a qué Dios lo llamó. Y una de las áreas que Dios me ha llamado es a romper tradiciones, es a romper costumbres estériles. Lo que decía Jesús en Marcos 6, Marcos 7, 8, 9, 13, etcétera, etcétera. Y entonces, por eso es que estamos hablándole ya a un liderazgo que lo estoy viendo más allá de estar sentado en una silla. Le hago una pregunta y para continuar. ¿Sabrá la iglesia de Cristo que estamos viviendo la reforma apostólica? Es decir, ¿sabrá la iglesia de Cristo que estamos viviendo la reforma apostólica en el mundo? ¿O la iglesia no lo sabe? La iglesia no lo conoce. Y es interesante que hoy quiero hacerle algunos énfasis demostrativos de que la iglesia está viviendo una reforma y una reforma apostólica. Cuando alguien viene a la iglesia o alguien se congrega, aunque el término ir a la iglesia no existe, ¿no? Quien va, la iglesia es la que va, la iglesia es la que se congrega, y cuando la gente se va a la iglesia, ¿no? Pero cuando alguien viene y se congrega o está dentro del marco de la iglesia, puede pensar que toda la vida la iglesia ha sido así. O sea, toda la vida la iglesia ha sido de esa forma, con la nomenclatura, los métodos, etcétera, etcétera. Y como él viene de fuera, él no es capaz de darse cuenta que no es así. Ahora, es importante que entendamos, ustedes, queridos hermanos mexicanos y de cualquier parte del mundo que está siendo parte de este Congreso Sobrenatural de Liderazgo, es muy interesante que entendamos esto.
le estoy dando fundamento. Tal vez hoy no sea tan emocional, tal vez hoy los hermanos los hombres que nos han antecedido han sido de fuego, hemos visto la manifestación, pero en este aspecto vengo un poco como maestro, un poco como que para dar fundamento a usted que me está viendo. La palabra de Dios no cambia, y eso es un principio muy interesante. La palabra de Dios no cambia, pero las metodologías de funcionamiento de la iglesia sí cambian. Entonces, eso es interesante que lo sepamos y lo comprendamos. La palabra no cambia, pero los métodos de Dios sí. Dios trabaja, nos deja leyes espirituales, y Dios nos deja diseños. Leyes espirituales, la ley de la fe, la ley de la siembra, la ley de la honra, la ley de la obediencia, y nos deja diseños, planos, modelos para edificar. A Noé le dio el diseño del arca, Génesis capítulo 6, versículo 14. O sea, a Noé no se le ocurrió hacer el arca, las medidas y demás. Dios le dio sobrenaturalmente, le dio el diseño, el programa, la forma de hacer esa arca. Es Génesis 6:14. El tabernáculo de reunión, el tabernáculo de Moisés, como se le llama, el tabernáculo en el desierto, otro nombre que tiene, Dios se lo dio a Moisés, se lo dio a la gente del desierto, en Éxodo 25:9. O sea, ese tabernáculo, esa estructura, esos diferentes compartimientos, que se debía de situar en cada uno de esos compartimentos y cómo funcionarían, eso fue sobrenatural. Ahora, ¿qué le estoy queriendo decir? Que hay un diseño muy pasado por alto, y es el diseño que Dios dejó para edificar su iglesia. Y ese diseño que Dios dejó para edificar su iglesia es Efesios 4:11. O sea, los 5 ministerios edificadores de la iglesia. Es muy interesante que yo resalte el término los 5 ministerios edificadores de la iglesia, porque podemos pasar eso por alto y caeríamos en un error tremendo. Los 5 ministerios, los 5 dones ministerios, los 5 regalos de Dios, que más que dones en persona, son personas dones. Efesios 4:8 dice que Dios dio dones a los hombres, y los dones que Dios dio para edificar su iglesia son hombres dones llamados apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, en síntesis de ese aspecto, el diseño, el modelo que Dios dejó, que Jesucristo dejó para edificar su iglesia, son los 5 ministerios. Los 5 ministerios fundamentales que fundamentan. Lo dice Efesios 4:12, para edificar los santos, para edificar la iglesia, y ahí va hilativamente hasta el versículo 16 de Efesios 4, dando elementos para que esa iglesia no sea infantil, para que no sea inmadura, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ojo con esto y tome nota. De hecho, en este evento, este congreso sobrenatural de liderazgo, yo creo que es ilegal no haber tomado nota. Tome nota. Vivimos una reforma. Ahora, ¿qué tipo de reforma vivimos? Vivimos una reforma apostólica y profética. O sea, esa es la reforma que vivimos hoy. Se han vivido otras reformas, pero a esta se le puso, se le nombró, hay que nombrarlo de alguna manera, de alguna forma. Esta es la reforma apostólica y profética. ¿Por qué es la reforma apostólica y profética? Porque precisamente de los ministerios de Efesios 4:11 edificadores, el oficio, la oficina o el ministerio de apóstol y de profeta han sido los últimos que se han restaurado o que aún se están restaurando. Y el hecho de yo estar hablando en este día, en este domingo 23 de agosto, del término restauración, del concepto, del término reforma, me estoy queriendo decirle que todavía no se ha concluido y que todavía no está en su máxima intensidad de lo que le hablé con anterioridad. Entonces,
El ministerio de apóstol y profeta se están restaurando. ¿Qué es restaurar? Restaurar es poner a algo o a alguien en el lugar que antes tenía. Alguien habla de persona, algo habla de método, de metodología, habla de posición, etc. Entonces una restauración es cuando estamos restaurando verdades, oficios, ministerios, metodologías bíblicas que habían sido sepultadas por la tradición o habían sido sepultadas por el cesacionismo, que significa que esas cosas cesaron y se eliminaron. Gloria a Dios. No sé si está tomando nota, no sé si hasta ahora se da cuenta, el Espíritu le indica hacia dónde yo voy, pero es muy interesante lo que estamos diciendo. Estamos hablando de fundamentos apostólicos. Y estos elementos hay veces que pasamos le pasamos de largo, no le damos el valor y tenemos una iglesia, un liderazgo que está superfluo porque no tienen fundamentación histórica del trayecto, del proceso que ha pasado la iglesia en estos 2000 años de historia. La gente cree que desde el tiempo de Jesús hasta ahora eso pasó aceleradamente y caemos en el día de hoy. Y la iglesia ha pasado por momentos muy difíciles, muy horrendos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo empezó la iglesia de Cristo? Uno va al libro de los Hechos y a otras cartas, pero básicamente el libro de los Hechos, y se va a dar cuenta que la iglesia de Cristo empezó fogosa, empezó con fuego, inició sobrenatural. Por eso es que Jesús en Lucas 24:49 les dijo: no se muevan de Jerusalén porque ustedes necesitan el condimento, el combustible para expandir y extender esta iglesia en medio de un imperio romano que estaba en su máximo esplendor. Y ante esa situación, esa iglesia necesitaba fuego, necesitaba el elemento sobrenatural, oído, necesitaba el elemento sobrenatural, necesitaba la llenura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu, el fuego del Espíritu, la osadía, la intrepidez del Espíritu Santo, porque lo que se iba a enfrentar no era nada fácil. Y entonces esa iglesia comenzó a incorporar los ministerios, los dones. Los diferentes ministerios se fueron incorporando en esa iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia inicial. No me gusta decir el término la iglesia primitiva, porque el vocablo primitivo suena como antiguo, mediocre, infuncional, decrépito y desactualizado. Me refiero a la iglesia inicial de Jesucristo, que es la misma iglesia que está vigente hoy, 23 de agosto del año 2020. Entonces, esa iglesia comenzó en fuego. Esa iglesia empezó con los dones, con los ministerios. A pesar de ser la inicial, empezó con esa característica. Esa iglesia poderosa se enfrentó a un imperio netamente poderoso, el imperio romano. Fíjese, imperio romano, con su emperador que era considerado un dios y había que adorarlo y todas esas cosas terribles de su época. Y entonces ya comienza la persecución. En el año 35 aproximadamente ocurrió la muerte de Esteban, que Esteban era un diácono de la iglesia, no era un apóstol, era un diácono de la iglesia, y Dios empezó a usarlo en milagros sobrenaturales a un simple diácono. La persecución en el año 64 después de Cristo, la muerte de Esteban trajo una persecución local en Jerusalén, y saben la historia de Hechos capítulo 6, capítulo 7, etc. Luego hubo en el año 64 Nerón, ese gran emperador, celibérrimo por su maldad, por su malicia, quemó Roma, le echó la culpa a los cristianos, etc. En el año 64 después de Cristo. Y en el año 67 ocurrió la crucifixión de Pedro, según la historia, no está en la Biblia, pero los registros históricos. Pablo es decapitado en el año 68 aproximadamente después de Cristo, según estos datos, etcétera, etcétera, etcétera.
Y entonces luego vienen, a finales del siglo primero, inició una gran persecución terrible, año 96, año 97, después de Cristo, con Domiciano. En año 90, ya en los 90 y tanto empezó una persecución. Recuerden que por ese tiempo estaba Pablo en Patmos escribiendo el Apocalipsis, Dios revelándose. Juan escapó a una olla ardiente y fue uno de los pocos apóstoles que no murió de muerte de persecución, murió de muerte natural, etc. Y entonces vienen 10 grandes persecuciones. Estoy hablándole de todo corazón, estoy dándole fundamento histórico, porque las cosas de Dios, hoy vivimos momentos que se repiten en muchas fases, muchos estadios, a la iglesia aquella que empezó, a los momentos que ha vivido la iglesia. Hoy la iglesia vive, el mundo vive momentos adversos, pero que cuando uno conoce la historia y conoce el Dios que tenemos, entonces eso es pan comido. Yo sé que eso le va a ser a algunos de gran bendición, porque en quién tenemos nuestra fe, sobre quién estamos nosotros fundamentados. Y entonces, como le decía, 10 grandes persecuciones, unas más regionales, unas más a nivel de imperio, unas más fuertes que otras, etc. Se registran más de 10, pero 10 son las más fundamentales. En el año 95 después de Cristo, cuando digo persecución, es persecución contra la iglesia, donde los perseguían, no se podían congregar, tenían que negar a Dios, no podían cantar en público, adorar en público, era un delito ser cristiano, etcétera, etcétera. Vino el emperador Domiciano en el 95, la gran persecución. Trajano en el 106. El emperador Trajano en el año 106 causó una gran persecución. Marco Aurelio en el año 166. Septimio Severo, mire qué nombre, Septimio Severo en el año 203 después de Cristo. Valeriano y Aureliano en el año 257 y 274 respectivamente. Diocleciano en el año 303. O sea, hubo muchas persecuciones, 10 grandes persecuciones hasta principio del siglo IV. Por más de 250 años, esa iglesia que comenzó en el capítulo 2 de Hechos en Pentecostés fue arreciada, fue perseguida. Ahora, es algo interesante que debemos de anotar, porque hoy se están viviendo elementos análogos, similares en esa época y a la época actual. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que detuvo a esa iglesia? En el año 313 ocurrió el edicto de Milán. Un emperador romano, Constantino, decidió, dice que tuvo un trato, etcétera, etcétera, eso es discutible, pero decidió no perseguir más a la iglesia, estableció a la iglesia el decreto de Constantino en la ciudad de Milán en el año 313, y él establece que un periodo de tregua, un periodo de paz, donde ya el imperio romano no perseguiría más al cristianismo. Y luego viene en el año 325 el más famoso concilio, la más famosa reunión de la historia, el concilio de Nicea en el año 325. Nicea hoy es una ciudad que está en Turquía, en el Asia Menor. Y entonces en ese año ocurrió algo feo, algo que luego se heredó y fue una maldición para siempre, y fue la intromisión del imperio en los asuntos de la iglesia. Con el concilio de Nicea en el año 325, donde estaba presente Constantino, con el imperio presente en los asuntos de la iglesia, hubo ya una intromisión directa de ese punto de vista, y trajo como consecuencia que la iglesia empezó lo que no hizo la persecución, lo que no hizo la muerte de los cristianos, comenzó a hacerlo el espíritu de Babilonia, el espíritu de este mundo, el espíritu de Grecia, el espíritu de humanismo. Oído con eso. Hay un principio del diablo. Cuando el diablo no puede contigo de frente, él se alía a ti. Te ataca de frente y no puede derrotarte. Ok. Número 2, él puede hacer que lo que tú hagas esté netamente tergiversado, y eso te va a restar calidad. O número 3, se alía contigo. Entonces, esa iglesia fogosa, sobrenatural, estamos hablándole de fundamento apostólico, le estoy hablando a líderes de México, a líderes
de Boca del Río, a líderes de Coatzacoalcos, a líderes de Veracruz, a líderes de Playa del Carmen, a líderes de Monterrey, a personas de Centroamérica, a personas de Puerto Rico. Le estoy hablando a personas del Brasil, de Argentina, de Colombia, de Bogotá, de Cúcuta, de Bucaramanga. Le estoy hablando a gente de Medellín, de Caracas, de Tegucigalpa. Le estoy hablando a personas de Guatemala, de San José, Costa Rica, de Usulután, El Salvador, de Chalatenango, de Morazán, de San Vicente, de La Unión. Estoy hablando a la gente de Cuba, de Europa, de España, de Italia. Toda persona que está escuchando que ha sido parte de este gran congreso que este amigo mío, el pastor Néstor Aguilar, en correlación con su apóstol Benito Samit, están haciendo en México desde la Boca del Río, esta importante ciudad del estado veracruzano o veracruzano, es de gran bendición. Y es por eso que cada apóstol, cada impartidor, cada pastor que ha venido ha traído una enseñanza específica, ha traído un condimento específico donde no todos son del mismo tipo de alimentos, porque la iglesia necesita que nutrirse, y usted líder que me está viendo, de diferentes tipos de alimentos. Entonces le estoy dando un alimento que tiene que ver con fundamento de la iglesia. Le estoy hablando sobre elementos muy importantes para que esa iglesia vaya dejando elementos tradicionales, vaya dejando elementos, yo diría que son estériles. Muchas veces hemos estado practicando métodos estériles, métodos que no funcionan, métodos que lo hacemos y lejos de oxigenar lo que hay que maldecirlo y dejarlo. Todo lo que no te funcione, todo lo que no te traiga resultados, que lo único que te traiga es esfuerzo por gusto, gasto por gusto, etcétera, maldícelo en el nombre de Jesús y pide al Espíritu Santo que te revele a través de un sueño, una profecía, un congreso, un impartidor, como está viendo en esta hora, que te revele algo diferente y sale del statu quo en el nombre de Jesús. Entonces, queridos hermanos, le estoy hablando desde Camagüey, Cuba, este domingo 23 de agosto. Qué bueno que se ha conectado, le bendigo extraordinariamente. Tome nota, escriba, muy importante que escriba. Y sucedió lo que sucedió. Esa iglesia comenzó a prostituirse, pero la prostitución no fue de un día para otro. Pasaron décadas, pasaron años, pasaron centurias, pasaron siglos y hasta milenios, para donde esa iglesia comenzó a perder vigor, comenzó a perder la originalidad, el poder que Dios le había dado. Es triste cuando una iglesia ignora el diseño de Dios. Es triste cuando una iglesia empieza a absorber el espíritu de Babilonia. Lo humano, lo mecánico, lo contra espíritu, lo contra milagro, lo contra lo original, lo contra sanidad, lo contra diseño. Entonces ese espíritu de Babilonia se penetró en la iglesia, desgraciadamente, y empezó, pero no fue de un día para otro. Es bueno que ustedes jóvenes que me están viendo consulten un momentito, un poquito la historia, para que se den cuenta. Cuando usted conoce doctrina, cuando usted conoce Biblia, cuando usted conoce la historia, no hay quien le haga cuento. Cualquier doctrina, decía mi abuelo, cualquier Juan de los palotes que aparezca por ahí, usted no le causa ningún tipo de escozor ni prurito, porque usted está cimentado en la palabra de Dios. Y en esos años, aquellos primeros años después del siglo IV, siglo V y lo adelante, la salvación empezó a mirarse ya por obras. Empezó sutilmente la salvación, que es por medio de Jesucristo, pero ya con obra. Era por méritos y las llamadas indulgencias. O sea, pagar, dar objetos materiales al clero para ayudar a la salvación. Ya la salvación que comenzó, no 100%, pero sí ya a infiltrarse. Y analiza hoy la Iglesia Católica cómo funciona, y otros tipos de religiones falsas, erradas, cómo son capaces de darle elemento salvífico o salvación a algo más que la fe en Jesús. Se comenzó a incipientemente a desarrollar la idea del purgatorio, oído. Ya empezó a hacerse notorio algunos elementos sobre la idea de purificar los pecados, aquellos que no fueron completamente santos y morían. Entonces ya empezó como a enseñarse que había algo antes del cielo, antes del paraíso de Dios. Había algo que le llamaron purgatorio. El bautismo
de los niños, del bautismo de niños empezó a hacerse. Se le empezó a decir, y usted me va a decir que estoy loco, pero se empezó a enseñar que el bautismo tiene un efecto salvador. Yo le digo a usted rotundamente que el bautismo en agua no salva. La salvación es por Jesús. La condición para bautizarse previamente es haber creído en Jesús, o sea, en la fe en Jesús. El bautismo es un acto posterior a la conversión, donde es simbólico y es interesante. Tiene que ver con muerte al mundo, es una forma simbólica externa a usted declararse hijo de Dios y no avergonzarse, morir enterrado, sepultado y resucitado con Jesús, pero que no tiene un elemento de salvación. De hecho, si usted es cristiano y no se quiere bautizar, entonces usted sí tiene problema. Está altamente sospechoso, pero como tal el bautismo no salva, y esta iglesia inicial comenzó a darle un valor manipulativo al bautismo que no es el principio correcto que Dios nos da. Se comenzaron a venerar pertenencias de los mártires. Mucha gente murió en las persecuciones, miles, unos más famosos que otros, y las propiedades, las pertenencias de los mártires se le empezó a dar un valor extraño, raro, que después desembarcó todo lo que usted sabe, los amuletos y los fetiches hasta el día de hoy. Se comenzaron a hacer oraciones por los muertos, o sea, no a los muertos, sino por los muertos. Los muertos que morían se le hacían ya algún tipo de oraciones para iluminarlos, como que no se tenía confianza en su condición terrena. Entonces podían estas oraciones. Hoy desembarcaron los novenarios, 9 rezos, ya como tal, pero en ese tiempo comenzaron a iniciar. Se comenzó a ver a María, la mamá de Jesús, con una virginidad, la virginidad total, como una perpetua María eternamente inmaculada, o sea que ella no tuvo marido, que no tuvo hijos, realmente nada más Jesús. Completamente errores en esa iglesia. Estoy dándole elementos fundamentales, conocer la historia, conocer el desarrollo de la iglesia, para caer en el día de hoy y tener una mente abierta a lo que el Espíritu está haciendo y cuidar además lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra generación. El obispo de Roma comenzó a erigirse como cabeza de la iglesia, sobre cabeza de otras iglesias, la de Cartago, la de Constantinopla, la de Alejandría, etcétera, y otras ciudades del mundo de ese tiempo. Y el obispo de Roma empezó a erigirse como cabeza, diciendo que Pedro fue decapitado allí. Pedro fue crucificado allí en el año 67 después de Cristo, lo cual es mentira. De hecho, no se probó jamás que Pedro fue a Roma a nada. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Estoy hablándole de cómo la iglesia se fue infiltrando de basura y perdiendo el modelo, el diseño original que Dios le dio. La categorización en la iglesia en 2 categorías, los clérigos y los laicos. Señores, los laicos no existen. Eso es un invento. Los clérigos, o sea, la clase dirigente, y los nada, los calientabancos, los calientasillas, los sin nadie. Entonces empezaron a hacer esa clasificación, que lo único que trajo, señores, mis hermanos mexicanos y mundiales que me están viendo, lo único que trajo esa categorización fue la aniquilación de la individualidad de los discípulos. Y ya los discípulos no participaban en la vida ministerial. Ya los discípulos comunes de las congregaciones en esos años, en los siglos subsiguientes, al siglo IV, siglo V, etcétera, no participaban en la vida de la iglesia. Eran personas que venían a recibir, exclusivamente venían a recibir y nada más. ¿Por qué? Porque aniquilaron la individualidad de las características que Dios, que el Espíritu Santo dejó a cada persona para que haga la diferencia. En conclusión de esa parte, a lo largo de 1000 años, 10 siglos, entre el año 500 y el año 1500 aproximadamente, encontramos una iglesia apagada, a una iglesia moribunda. Encontramos una iglesia que estaba seca, pero y es bueno alertarlo y decirlo, que a pesar de que esa iglesia tenía esa característica,
en ese tiempo había hombres, siempre hubo hombres disidentes. ¿Qué significa el vocablo disidentes? Siempre hubo personas que disintieron, que no estuvieron de acuerdo con esa manera manipulativa, muerta, sepulcral de esa iglesia. Y entonces se fueron apartando y oxigenando, reavivando el celo de Dios, la veracidad de Dios, la fundamentación en la palabra de Dios. En ese tiempo, e incluso en ese tiempo, la escritura, llegó un momento de la historia. Oiga, es importante, por favor, les bendigo los que se están conectando, se siguen conectando, qué bueno. Les habla desde Camagüey, Cuba, el apóstol Bernardo de Quesada Salomón. Gloria a Dios, bendiciones. Somos parte de este congreso sobrenatural de liderazgo que tiene su centro, su epicentro en la ciudad de Boca del Río, en la provincia de Veracruz, estado de Veracruz, en México, los Estados Unidos mexicanos. Y entonces, queridos hermanos, llegó un momento que la escritura, ojo con esto, la escritura, o sea, la palabra estaba nada más, era manejada por los clérigos. Y número 2, solamente eran explicadas por ellos. Hubo un momento en que les retiraron a toda la gente, a todas las personas comunes del vulgo, etcétera. Los creyentes de esa iglesia le quitaron el poder ellos mismos ir a la escritura, y entonces determinadas personas solamente podían tener la escritura y además de eso explicarle la escritura, porque supuestamente la gente no entendía nada y ellos solamente eran los que podían darle esta enseñanza. Se incorporaron también costumbres, fiestas. Ojo con esto, por favor, ojo con esto. Yo estoy hablándole como un apóstol. Yo estoy hablándole como un apóstol. Quiero decirle a usted que no estoy hablándole para que me aplauda. Si me aplaude, yo lo voy a recibir, me voy a alegrar. Si no me aplaude, también me voy a alegrar. Un apóstol dice verdad. Un apóstol es apóstol así como cualquier otro ministerio, no por una categoría, no es un título, no es un nombre, es una función en el cuerpo de Cristo. Y si usted tiene una determinada impartición ministerial, usted tiene que ejercerse eso. Si tú eres cirujano y no haces cirugía, no eres cirujano. Si usted es agricultor y no siembra, no me diga que eres agricultor. Si usted es mecánico y usted no hace mecánica, no me diga que eres mecánico. Si usted es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, ministerios fundamentales de Efesios 5, 4, 11, usted no hace su función y lo que quiere es el nombre, quiere la fama, quiere la sandunga, como decimos en Cuba, usted está más muerto que Lázaro y más ciego que Bartimeo. Por eso que como apóstol le digo que se introdujeron hasta el día de hoy, oído, en esos años de la iglesia se introdujeron costumbres, fiestas del paganismo que los tenemos metido en el seno de la iglesia hasta el día de hoy. Yo nací en la iglesia. Mi abuelo judío de la tribu de Judá, desde 1965 que nací el 6 de enero. Llámele usted Día de los Reyes. De hecho, es un milagro que no me pusieron Gaspar, Baltasar o Melchor. Es un milagro que no me pusieron como esos 3 reyes magos, que de hecho es una tradición, no son 3. No dice la Biblia que son 3, ni tampoco dice que nacieron el 6 de enero. Yo digo que ejercieron su ministerio el 6 de enero. Entonces, yo nací en esta iglesia, yo nací en los caminos del Señor. Yo fui parte de la religiosidad, fui parte de la denominación más famosa y más grande de Cuba, líder nacional de los jóvenes, etcétera, etcétera. Pero Dios trató conmigo, porque Dios está removiendo el árbol. Dios está sacudiendo la mata, como decimos acá en Cuba. Y entonces, no estamos aquí para usted, líder que me está escuchando, ha dedicado esta tarde de domingo, tal vez, o no sé,